El programa ya lo he puesto. A ver, pues Antonia Huertas es profesora en la UOC. Ella hizo matemáticas y está trabajando en el departamento de informática. Hizo la tesis conmigo hace unos cuantos años y desde entonces hemos trabajado en distintos proyectos de investigación. Ahora, por ejemplo, tenemos un proyecto de investigación en lógica intencional híbrida, en el que participan pues, investigadores de Copenhague, de Portugal, de varios sitios. Y la verdad es que, bueno, disfrutamos mucho investigando. Ha escrito varios libros y también ha escrito una bonita novela de la que quizá hablemos en otro momento. Muchas gracias. Gracias a ti, Mara. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Estoy encantadísima de estar en una facultad de filosofía, que fue el motivo por el que yo estudié matemáticas. Lo que pasa es que por el camino, pues la vida te van pasando cosas y no acabé el itinerario, digamos, no lo acabé formalmente, pero lo acabé de una manera efectiva y por eso yo creo que me dedico a la lógica. Como Mara ha dicho, os ha explicado, yo creo que soy un buen ejemplo de lo transversal que es esta disciplina. Me he formado originalmente en matemáticas y después he hecho una tesis en filosofía con una doctora en filosofía y ahora soy profesora en el departamento de informática y estoy en este momento dirigiendo un máster de ingeniería computacional en la UOC. Creo que esto es una de las maravillas de la lógica. La lógica no solo es una de las primeras disciplinas posmodernas, como ha dicho Enrique, sino que yo diría que de las cyberpunk, ¿no? Es muy divertida y está en todas partes. Yo os voy a presentar hoy esta pequeña charla sobre las aplicaciones o qué lógicas, las lógicas dentro de la inteligencia artificial, que es uno de los aspectos que se puede hacer en el itinerario del máster. También, antes de empezar, me gustaría comentar también otro ejemplo de esta transversalidad, porque yo creo que tiene mucho que ver con el máster y es muy interesante. Un estudiante de la UOC, informático, que hizo el máster de lógica aquí en puesto máster, o sea, un máster de filosofía, y que en este momento está haciendo el doctorado en Sociedad de la Información en la UOC, una tesis de lógica. Con esto os quiero decir que con la lógica no solo se viaja geográficamente, sino que también vais a poder viajar de una manera mucho más intensa a través de las disciplinas. Te permite, quieras o no, tener que forzarte a ocupar distintas posiciones en distintas disciplinas, porque es interdisciplinaria por su naturaleza. Entonces, mi pequeña charla de hoy es intentar mostraros cuál es el papel de la lógica dentro de la inteligencia artificial y espero que al final también os llegue a convencer de que la lógica de la inteligencia artificial no es más que cyberpunk en el fondo. Voy a empezar al revés, voy a empezar desde una pequeña visión muy sencilla, muy esquemática de la inteligencia artificial, un poco la historia y qué es lo que se considera hoy en día inteligencia artificial, para después poder entender. Es muy cerca. ¿Mejor así? ¿Sí? Gracias. Si no se me oye bien, me lo decís, por favor. La inteligencia artificial, la definición más sencilla que se puede dar es precisamente investigar exactamente el comportamiento inteligente desde el punto de vista computacional. Esto es un concepto que vamos a llegar dentro de un momento y que tiene que ver con Turing, con su película, como veremos. ¿Qué significa? Por un lado, que ese comportamiento debe ser generable en un ordenador, pero hoy en día tenemos algo más.
de alguna manera la inteligencia artificial puede requerir algún tipo de cuerpo, algún tipo de cuerpo sensores. Todos estáis seguramente bastante al día de las investigaciones que se están haciendo en robótica, pero no solo en robótica. Entonces, podríamos decir que necesitaría estos dos aspectos. Por un lado, la presencia de un ordenador, por otro lado, algún tipo de cuerpo o de transmisión de esa inteligencia a lo que sería la realidad. Como comportamiento inteligente, unos ejemplos para ampliar el concepto que tenemos sería el de resolver un puzzle, quizás este es el más normal que tenemos, o el de jugar al ajedrez, pero también es comportamiento inteligente reconocer objetos, mirar una silla y saber que es una silla y que no es una mesa, entender un chiste, incluso lavar los platos. Entonces, todo este tipo de comportamientos es a los que la inteligencia artificial de nuestros días intenta poner un poco de orden. Y entonces llegamos al principio. Alan Turing, considerado el creador, el padre de la computación moderna, de la inteligencia artificial, de la criptografía. Es por supuesto que antes de él hubo otros y que si no, él no hubiera podido llegar a los importantes descubrimientos, a las importantes teorías que estableció. Alan Turing nació en 1912, a la edad de 22 años, acaba su licenciatura en matemáticas en la Universidad de Cambridge. Todavía en ese momento no se había publicado la obra de Gödel. Él marcha a estudiar, a hacer la tesis doctoral a Princeton con Alonzo Church y hace una tesis en lógica. Y cuando vuelve en el 1936, con 24, 25 años, él escribe un artículo extraordinario en el que responde a la pregunta: ¿las máquinas pueden realizar operaciones de cálculo humanas? En esos momentos había máquinas de cálculo, ya desde el siglo XIX, sobre todo habían aparecido, incluso la tan alabada Ada Lovelace y Babbage habían empezado a hacer también un paso más allá, construir máquinas de cálculo, pero Turing se pregunta si puede haber máquinas que exactamente imiten cuál es el razonamiento humano a la hora de hacer los cálculos, por tanto, que imiten la inteligencia humana. Él, en su trabajo, responde que sí, y que son precisamente las máquinas que podrán realizar lo que son las operaciones computables. Básicamente, él dice, estas operaciones computables son las que hacemos los humanos. Necesita un número finito de símbolos, necesita unas instrucciones, un algoritmo, y al final obtener un resultado. Él, de esta manera, describe, diseña de manera, digamos, teórica la máquina universal de Turing, que pondrá más adelante en marcha, pero en ese momento es solamente una máquina que es teórica, en primer lugar porque uno de los elementos que necesita su máquina de Turing, que va a reproducir la manera como los humanos computan, necesita un papel infinito, ¿no? Una tira, esto vendría a ser el diseño, abajo hay una tira infinita donde la máquina va escribiendo y leyendo los símbolos, 1 y 0, con eso es suficiente. Y tiene una cabecera que, dependiendo de lo que se encuentre, lo que lee en la cinta es una instrucción, ¿no? Básicamente se movía a la izquierda, a la derecha y volvía a escribir o borraba. Con esta sencilla máquina teórica se puede reproducir todos los cálculos, todas las computaciones que puede hacer la mente humana con símbolos finitos. Turing, sin embargo, cuando inventa esta máquina, que es el origen de toda la computación actual y de los ordenadores, en realidad estaba buscando responder un problema lógico. Es lo que él realmente quería responder, y era, en ese momento se preguntaban si la inferencia deductiva en la lógica de predicados
era mecanizable en tiempo finito. No sé, para que lo entendáis así con el ejemplo, no sé a qué nivel del programa vais, pero si para la lógica de predicados hay algo parecido a lo que son las tablas de verdad. Bueno, en una manera finita yo puedo computar si ese razonamiento, eso no es correcto. Él, para demostrar que eso no es posible con la lógica de predicados, se le ocurre esta máquina. Y gracias a tener que responder una pregunta lógica, hoy en día conocemos la computación tal como se le ocurrió, como la inventó Turing. Es decir, la máquina de Turing justamente formaliza la noción de procedimiento mecanizable computable. Luego, no contento con eso, hay otro momento de episodio de su vida que es mucho más conocido, quizás porque es mucho más espectacular, ¿no? Turing, y no solo él, sino todo el grupo de personas que trabajó en Bletchley Park, en el más absoluto de los secretos, porque no se supo hasta mucho después que estaban allá. Muchos de ellos matemáticos, sobre todo matemáticas, estuvieron trabajando en un proyecto para poder desencriptar los mensajes que los alemanes, ¿no?, se enviaban unos a otros en sus barcos que estaban asediando Inglaterra y que estaban a punto de invadirla, porque se salvaron por poco. Los alemanes habían inventado una máquina, la máquina Enigma, que cada día cambiaba el código de encriptar, ¿no? Y con esta máquina se enviaban de una manera a todos los diferentes barcos o lugares donde tenían que llegar sus mensajes encriptados. Este código tenía que llegar cada día, pero llegaba también encriptado. Esta máquina es una idea de una sofisticación espectacular. Habían intentado desencriptar, o se llama romper el código de la máquina Enigma, muchas veces, y no lo habían conseguido. Incluso había habido una de las máquinas que ellos usaron, que llevaron a Bletchley Park para poder trabajar y ensayar con ella, era una que habían usado justamente aquí en España en la Guerra Civil. Los alemanes, amigos de las fuerzas nacionales, pues les prestaron su maravillosa máquina Enigma e incluso la usaron aquí para desarrollarla y perfeccionarla. Bueno, consiguieron tener unas cuantas máquinas Enigma, y lo que Turing, a la cabeza de su equipo, lideró un equipo en el que justo él lideró que aplicaría la lógica para resolver ese problema. Es un problema que se había intentado resolver por medios estadísticos, matemáticos, muy, muy complicados, y él estaba empeñado en utilizar mecanismos de la lógica para resolver ese problema. No voy a explicar ahora aquí, porque es una cosa no es difícil de entender, pero es larga, pero si podéis buscar la historia, yo os animo, porque es muy, muy bonita, muy interesante. Lo que hacen es construir dos máquinas. La Bombe, que era esta era la máquina que se ocupaba de eliminar, lo que iba es, ellos lo que cada día tenían mucha gente recogiendo estos mensajes encriptados que conseguían localizar. Los ponían aquí y empezaban a intentar eliminar las claves posibles. Lo que tenían era que encontrar la clave de encriptación que ese día utilizaba. ¿Cómo funcionaba? Para que entendáis muy brevemente dónde estaba el tema de la lógica aquí. Esta máquina lo que implementaba eléctricamente eran cadenas de deducciones lógicas y iba eliminando todas las que llevaban a una contradicción, porque a partir de esa clave no podía ser. Y esto lo tenía que hacer, claro, a una velocidad que no es posible hacerlo en una mente humana. Además, recordad, tenían solo 24 horas, porque al día siguiente iban a cambiar la clave. O sea, esta era una de las cosas tremendas. Paralelamente, esta sería la más famosa, la famosa máquina que tenía que encontrar cada día la clave, ¿no? Y construyó el primer ordenador. Yo lo he visto en Bletchley Park, he ido a visitarlo, y es espectacular porque es tan grande como esta habitación, y funcionaba con bombillas. Es decir, el sino, unas bombillas, unas válvulas que todavía en algún sitio las siguen practicando para que los turistas vamos allá y nos la enseñan cómo funcionaba, con un ruido tremendo. Este es el primer ordenador que él construyó basándose en su idea de la máquina de Turing, por tanto, en la lógica. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de ocurrírsele a Turing de esta manera hubiera sido otra? Pues seguro que la informática hoy no sería como es, ¿eh? Y él se basó en ¿cuál fue su modelo? Su modelo fue el modelo del razonamiento humano, y construyó las máquinas a imagen, podríamos decir, de los humanos, lo más parecidas posible. Otra de las famosas ideas de Turing es el test de Turing, que él ideó
en un artículo de 1950 para responder a las preguntas, ¿las máquinas pueden pensar? Se le ideó, se conoce, en realidad es un poco más elaborado, pero esta es la versión simplificada del test de Turing. Tienes aquí un humano y un muro que no deja ver si lo que hay al otro lado es un ordenador o es una persona. Y empiezan a través de signos, pues a preguntarse y a responder cosas, la máquina y el humano. Entonces, según Turing, su versión de esta respuesta es: existe inteligencia artificial, sí, cuando en el momento en que no logramos distinguir entre un ser humano y una máquina. Ese es el famoso test de Turing, que ahora ha sido superado, ¿no? Hay otras respuestas a esta pregunta, pero todavía se ha mantenido mucho. Fijaos que sigue la idea de que la inteligencia artificial es aquella inteligencia que tiene una máquina, pero que se comporta como la inteligencia humana. Este sería un constante en la computación que hemos ido creando, ¿no? No queremos crear unas máquinas que piensen de otra manera, sino que queremos que hagan lo más parecido como lo hacemos nosotros. Y, por tanto, ¿qué es lo que paralelamente a la historia de la computación tiene que haberse dado? La historia de la lógica. Si yo quiero que una máquina razone como una persona, tengo que conocer bien cómo razonan los humanos, tengo que conocer bien cómo es la lógica que los humanos utilizamos. Aquí hay una breve historia, no voy a entrar en ella, pero es simplemente para que veáis la corta historia de la inteligencia artificial, que nace más o menos en los años 50, justo cuando Turing responde a la pregunta de su test. Hay primero lo que se llama una era romántica, ¿no? En que todos pensaron que esto sería estupendo y que la inteligencia artificial podría evolucionar muy rápidamente. Es el comienzo. En los años 60, 70 y 80, sobre todo en esta primera época, es cuando aparecen las primeras máquinas que juegan al ajedrez, hay como una idea, un intento de reproducir una inteligencia humana parecida a la de resolver un puzzle, resolver un problema, demostrar un teorema, es decir, muy cercana a lo que hace la lógica. ¿Qué pasó después? En los años 90 hubo sobre todo en el mundo de la computación, sabemos, hubo lo que se dijo un bluff, ¿no? O la bombolla, ¿cómo se dice? ¿Cómo se diría? La burbuja de la inteligencia artificial. Y hubo un gran bache en los años 80, se esperaba que se diera más y no fue posible. No aparecieron esos robots que en las películas de ciencia ficción de esa época se nos anticipaban. Y en los años 90, que la podemos llamar la era realista, lo que han empezado a haber muchos avances utilizando unas técnicas que no serían las de la lógica, no vienen de la lógica, vienen más bien del ámbito de la neurociencia, de la ciencia cognitiva, y están teniendo muchos avances construyendo sistemas inteligentes que lo que hacen es aprender como lo hacemos nosotros. También siguen la idea de cómo se conectan las neuronas, un sistema neuronal, a base de lo que sería lo más parecido a hacer ensayo y error. Utilizan muchas muestras y modelos estadísticos complicados para elaborar muestras. Y de esta manera están consiguiendo, por ejemplo, robots que aprenden de su entorno, ¿no? Precisamente equivocándose. Están teniendo muchísimo avance en este sentido. Es lo que se llamaría reproducir en un ordenador un comportamiento que hacemos sin pensar. Es como si la inteligencia artificial, por un lado, se haya como separado en aquella parte de la inteligencia que usa el pensamiento, el razonamiento, y hay otra parte de la inteligencia que no piensa, sino que aprende y tiene que ir añadiendo información a base de otras técnicas que no serían las de la lógica. Por eso os he puesto, que serían muy someramente un poco estas dos técnicas que aquí aparecen como separadas, pero que la idea es que se van a tener que ir juntando y trabajar conjuntamente. Sería primera la técnica más dinámica, que es esta
técnica más relacionada con el modelo de cerebro, que usa algoritmos genéticos, construye robots que hacen con procesamiento de la imagen y patrones, que está más relacionada con la física y la neurociencia y que aprende generalizando a partir de un conjunto de ejemplos o de muestras. Son basados sobre todo en las técnicas de redes neuronales. ¿Cuál es la limitación de esta parte? Si solamente por aquí siguiera la inteligencia artificial. Su limitación es que básicamente son sistemas inteligentes, sistemas que aprenden, pero que quedan limitados a dar unas respuestas a unos estímulos. Pero faltaría, ¿cómo se diría?, la capacidad de anticipar escenarios, la capacidad de pensar en un futuro. Es decir, ¿qué pasaría si yo...? Y esta es la parte de la inteligencia humana o de la inteligencia artificial que estaría representada por el otro lado, por el aspecto de la lógica y lo que llamamos representación de conocimiento, que es el aspecto más simbólico. Este es el aspecto que está relacionado con la representación formal del problema. Aquí os he puesto dos imágenes, me he apuntado aquí unas fechas porque no me las sé de memoria, de unos cuantos hitos en la historia de la inteligencia artificial, digamos, de este aspecto, de esta técnica. Tendríamos, allá arriba tenemos la primera vez que, ¿quién fue? Sí, que el ordenador Deep Blue ganó en 1996 la partida a Garry Kasparov, el campeón del mundo de ajedrez. Aquí vemos a Kasparov completamente derrotado por una máquina. Bueno, el cuerpo era una pantalla. Esto pasó en 1996 y fue uno de los hitos más increíbles de la inteligencia artificial. Una máquina podía vencer al estratega, al campeón del mundo de ajedrez. Previamente, en el 1994, había otra máquina, otro sistema, no máquina, sistema, Chinook, había vencido en las damas, entonces pasó. En el 2005, hasta el 2005 no se pudo construir un sistema que venciera al póker. Eso ha sido imbatible desde entonces. Y en el 2011 nos encontramos con Watson. Este ya sería, 2011 ya es la época en la que ha habido esta hibridación entre las dos técnicas. Watson es capaz de imitar la deducción humana y ganar en todos los videojuegos de la empresa Atari, jugando contra un humano. ¿Qué es lo que además es capaz de hacer Watson en 2011? Aprende mientras trabaja y es capaz, además, de comunicarse con un lenguaje natural con el otro jugador. Muy parecido, tenéis algunos, el iPhone, ¿no? Como el Siri se comunica con vosotros, hace esto. Sería uno de los primeros que realmente muestran que es capaz de aunar estas dos técnicas y tener un comportamiento más humano, más parecido al humano. Y en el 2015, el último hito, se ve que era lo que quedaba por hacer de juegos de mesa, es el juego del Go. Yo no he jugado nunca, es un juego chino, japonés. Parece ser que es muy, muy complicado y muy difícil de programar porque utiliza la intuición. La intuición, de alguna manera, es necesaria para la estrategia de ese juego. Pues han construido AlphaGo basándose en técnicas, por un lado, computacionales y también en técnicas de redes neuronales, que es capaz de ganar al Go, al campeón del mundo. Entonces, ahí estamos. Todavía, pero ahora sí que se puede decir que por fin hay un gran avance en la inteligencia artificial. Aquí simplemente he puesto algunas, esta es la diapositiva menos interesante, pero así de aspecto, pero en el fondo es la más interesante. ¿Qué hay detrás del AlphaGo? ¿Qué es lo que hay detrás de Watson? ¿Qué es lo que hay de todas detrás? Pues de todas detrás hay lógicas y sin ellas no podrían construirse. Hay los lenguajes basados en la lógica formal más utilizados en estos momentos en inteligencia artificial provienen, muchos de ellos, todavía sigue usando la lógica de primer orden. A veces no es necesario un sistema más complicado, con ella es posible. Nosotros hemos construido un sistema para enseñar lógica de primer orden, precisamente, en la UOC, que está escrito con lógica de primer orden. Es una de estas cosas también para que, es muy bonita para reflexionar, ¿no? Enseña, ella misma es capaz de producir un sistema para enseñar
el propio sistema. Las lógicas descriptivas, las difusas, las FATSI, lógicas modales, como ha dicho el profesor Zahuillos, serían las lógicas más utilizadas. Por otro lado, hay otra línea que se ha seguido manteniendo, son los lenguajes basados en frames o marcos, que son más informáticos, pero han llegado, en el fondo, podemos representarlos con los primeros sin ninguna dificultad. Y otros que seguramente habéis oído nombrar, las ontologías para la web semántica, que es otra que no acaba de llegar, ¿no? pero llegará, la web semántica que utilizará buscadores basados en las búsquedas semánticas y no en las búsquedas sintácticas, utilizarán lógicas, y que en estos momentos los que se están probando, Google en el Gmail ya tenéis, en el Google tenéis ya buscador, empieza ya a utilizar en parte buscadores semánticos. Un buscador semántico, para que veáis la diferencia con un sintáctico, es un ejemplo muy sencillo. En un sintáctico tú le puedes preguntar que te busque las páginas que hablan de Albert Einstein, Albert Einstein, y te encuentra pues, en el texto. Y un buscador semántico le puedes decir, búscame las páginas que hablan del científico más importante del siglo XX, por ejemplo. Son capaces también de interpretar qué quiere decir esto y buscarlo. Y un poco, este sería un poco el resumen. ¿Dónde estamos en el futuro? En el futuro tenemos, de cara al futuro se ve que va a haber un gran avance en lo que es la robótica uniendo estas dos técnicas, pero básicamente tendría que trabajarse, porque esto no está resuelto, en generalizar los sistemas de inteligencia artificial basados en lógica, como estas máquinas que son capaces de ganar al Go, al ajedrez, pero para cualquier tipo de reglas. Ahora mismo solamente se pueden construir para un tipo concreto de instrucciones. Y este es, digamos, el gran reto es si yo puedo generalizar y construir sistemas que puedan aprender las reglas, que pueda cambiarle las reglas o incluso aprender las reglas y no basarse solo en uno. Sin embargo, ya sabemos desde Turing, y gracias a que la lógica nos dice que no todo es posible, que no todo es computable. Por tanto, esto ya sabemos que tiene un límite, se está intentando cada vez más acercarse al límite posible. Hay problemas que no son decidibles y aquí es muy probable que no se pueda hacer nada. Y diría que el resumen final que me gustaría dejar en esta charla es que el camino en la historia de la inteligencia artificial ha ido cada vez más y más en la vía de humanizar la inteligencia artificial, que se parezca lo más posible a cómo los humanos razonamos. Si hubiéramos tenido conexión a Internet, os hubiera puesto la última escena de la película Blade Runner. Todos aquí sois muy jóvenes, no sabéis qué es Blade Runner. ¿Alguien ha oído hablar de esta película? Blade Runner del año... ¿Sí? ¿Alguno? Es una película de Ridley Scott que se estrenó en 1982 y que habla del mundo futuro, que era el futuro, era 2019. Es aquí, estamos en el futuro de Blade Runner. Blade Runner es quiere decir, la palabra Blade Runner significa algo así como el cazador, ¿cómo le llamaban? El cazador implacable, ¿no? Es un humano. Y en ese momento habían construido humanoides, o humanos que le llamaban replicantes, que se comportaban muy parecidos a los humanos, tenían una inteligencia similar y un cuerpo que habían conseguido que fuese casi humano porque utilizaban técnicas de genética muy avanzada, pero que lo que no tenían, la diferencia con los humanos, no eran capaces de empatizar, no tenían la capacidad de las emociones que tienen los humanos. Ahí está. Sin embargo, me gustaría, si tenéis oportunidad, de ir a YouTube y a buscar la escena final de Blade Runner, porque el replicante, que es buscado por el cazador de replicantes que se han amotinado porque los tenían como esclavos para hacer pues, los trabajos peligrosos, y los construían con un límite de vida. El máximo que podían vivir eran 4 años. Al cabo de 4 años, el sistema se colapsaba. Era para que estos, que sabían que eran más inteligentes, más fuertes, mejores que los humanos, no se adueñaran. En la última escena,
Este, que está a punto de morir, de llegarle su momento, tiene una reacción que podríamos decir que es más humana que el propio humano. Y este sería, vamos, el gran logro final que podríamos construir los humanos, es algo más humano que el propio humano. Muchas gracias. Los 4 ejemplos que tenías de comportamientos inteligentes, jugar una partida de ajedrez, uno entiende la complejidad de eso, entiende a Kasparov o a quien sea sufriendo. Pero había uno que me llamó especialmente la atención, es al hilo de ese comportamiento inteligente que quería hacerte mi pregunta, para que me des pistas o qué piensas sobre ello, que es la capacidad para entender un chiste. La capacidad para entender un chiste significa, presupone, así en folk, conversación, capacidad de goce. Y también es una capacidad que no la tenemos que enchufar o pensar, no tenemos que pensar para que nos haga gracia un chiste. Si tienes que pensarlo es que te hace falta el chiste, la explicación del chiste, con lo cual, ok. Si eso hay algo en esto, de ahí al goce estético, por ejemplo, al goce intelectual de disfrutar de una obra de arte, de una partitura, de una pieza musical, eso también podría llegar a funcionar así, espontáneamente, o parecen destrezas que tenemos que aprender, ¿no? Poco a poco. Sí, sí. Por lo que yo sé es que es un tipo de... lo que he oído de las personas que realmente son expertos en inteligencia artificial es que esta sería una actividad inteligente que por ahora no es capaz de ser replicada. Algunos robots, hay un grupo en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona que está haciendo muchos avances con robots a los que intentan los están programando para que puedan aprender del contexto y que puedan aprender. Hay algunos que lo que hacen es intentar que aprendan también lenguaje, como lo aprendería un niño, ¿no? Como van aprendiendo palabras, como las van incorporando. Y nos contaban precisamente el ejemplo lo divertido que era ver cómo el robot es incapaz de entender el chiste más sencillo que pueda haber. No es posible. Por aquí hay un campo interesante que abordar y que estudiar, porque hay una reflexión previa importante a hacer antes de hacer. Y en la gente que está trabajando a estos niveles de inteligencia artificial tiene equipos muy interdisciplinarios, porque no hace falta informáticos, pero no se queda ahí. Es importante que haya expertos en neurociencia, expertos en psicología, en filosofía de la mente. Es decir, es un campo muy importante. No sé, eso sería uno de los grandes hitos a conseguir, que un robot pueda entender un chiste. No sé si tú crees que podrías llegar a pasar. Yo siempre te digo, todo lo que se discute en filosofía de la mente como piedras muy gruesas en el camino de la inteligencia artificial, en esta inteligencia de Manzarra, ¿no? Pero esto es lo que decía Folk, esto es conversar, lo que es la filosofía de la mente. Lo que sea la filosofía de la mente es algo que forma parte de nuestra conversación de agenda, pero no es también muy fácil poner piedras en los mecanismos ajenos, de verdad. Entonces, tengo dudas sobre esto, sí. Realmente no sé cómo afrontarlo. Pero me encanta discutirlo, pensarlo y conversarlo. Gracias. Gracias. Sí. Ahí atrás, me parece, José. Hola, ¿se oye? Bien. ¿Se oye bien o no? Bien, perfecto. No, me parece muy interesante lo que has comentado, además, en relación a la relación entre mente entendido en un sentido amplio, no necesariamente mente humana, y corporización de la mente. Como tú muy bien comentabas, hay un primer paradigma en el cual se considera que es el inteligente simplemente ser capaz de razonar, con independencia del sustrato, podremos decir, físico, y luego uno, en un segundo lugar, se considera de una forma menos ingenua que todo pensamiento, al fin y al cabo, sea un pensamiento humano o eventualmente un pensamiento robótico que puede llegar a existir. Es un pensamiento que tiene un cuerpo, un sustrato físico, sea del tipo que sea biológico, sea robótico, como tú me has comentado. Esto te venía, un par de cosas que quería preguntarte tu opinión.
recuerdo haber leído la crítica de un fenomenólogo, perdón por haber dicho la palabra fenomenólogo, Hubert Dreyfus, que hacía una crítica a la inteligencia artificial, podríamos decir, ¿cómo es la palabra? Ingenua, en el sentido que dice, bueno, efectivamente, todo pensamiento es un pensamiento que ya viene dado en un cuerpo, en un mundo que está poblado de significados para uno. Esto venía en un primer lugar como reflexión. Creo que esta crítica ya está asumida. Tú la has señalado, a hablar de la robótica, de los avances de la inteligencia artificial, ¿cómo la llamabas tú? ¿Realista? Me parece que la llamabas. Sí, ahora es la era, se le llamarse. Del realismo. Realista. Creo haber leído un investigador que es muy curioso porque es un informático que luego se pasó al campo de la neurociencia. Él proponía, decía, bueno, ¿por qué en vez de proponer una inteligencia artificial que imita a los humanos, por qué no nos dedicamos a crear inteligencias artificiales que sean capaces de explorar otro tipo de mundos en los cuales nosotros no somos capaces de, por nuestro software cognitivo no es capaz de entender? Por ejemplo, él decía, para la investigación matemática nosotros no somos capaces de visualizar geometrías de más de 3 dimensiones. Por ejemplo, para modelos complejos, como por ejemplo modelos caóticos, como los modelos meteorológicos, él decía, bueno, aplicando mecanismos parecidos pero no iguales, se podrían crear inteligencias artificiales que, como tú muy bien has señalado, sean capaces de aprender a predecir cómo funciona el clima, cosa que nosotros con nuestra inteligencia no somos capaces de hacer. Bueno, esto era todo. Me parece una pregunta muy oportuna y es muy seguro que acabemos allá. En estos momentos es verdad que el paradigma sigue siendo quiero hacer seres inteligentes que sean imitando la inteligencia humana, pero es que estoy muy de acuerdo contigo que si estas son 3 eras dentro, digamos, de este paradigma, es muy probable que muy pronto incluso empiece a haber otro tipo de paradigma, incluso de la mano de otro tipo, digamos, de avances que hay en la computación. Se están haciendo muchísimos avances en la computación cuántica y es muy probable que, como es un paradigma muy diferente del computacional, en el que en estos momentos se basan estos sistemas inteligentes, empiecen a pasar también cosas muy diferentes.